Audio de mercados de Andbank de martes 3 de marzo de 2026. 4 o 5 semanas y con capacidad de alargar aún más los bombardeos. Esto es lo que dijo Trump ayer y es lo que mantiene hoy y es lo que debemos valorar. El efecto en mercados de unos precios energéticos elevados durante ese tiempo. No durante las 4 o 5 semanas, sino de ese tiempo adicional más allá de las 4 o 5 semanas. No es que los interrogantes hayan desaparecido, desgraciadamente permanecen. Ese cuanto más supone una gran incógnita para nosotros. Y la otra incógnita es, ¿qué son precios elevados? ¿Un crudo en 80, en 90, en 100, en 120? ¿O un gas un 50% por encima de la situación previa al conflicto? Por lo tanto, hay que determinar todas estas incógnitas, ¿no? Un médico ante un paciente con un cuadro grave como el actual, pues diría, vamos a ir viendo cómo evoluciona, no nos adelantemos, la medicina no son matemáticas. A veces pienso que me habría gustado ser médico, no tanto por la vocación clínica, sino por el privilegio retórico que concede esa profesión. En cambio, los economistas pues no tenemos ese margen de honestidad, no existe en nuestra esfera, se espera pues una especie de clarividencia permanente. Bien, estas son mis dudas y las de todo el mundo en el mercado. Los inversores debemos contemplar el efecto en el mercado energético de si el tráfico de crudo y de gas por el estrecho de Hormuz, que hoy por hoy es lo que determina la evolución de los precios, pues si ese tráfico va a estar cerrado por 4 semanas o por 8 o por 12. Hombre, a bote pronto diría que 4 o 5 semanas no deberían suponer un golpe irreversible para el ciclo económico, que es lo auténticamente relevante. Pero 3 meses ya intuyo que el impacto sería notable en las proyecciones anuales de los beneficios de las empresas. Empecemos con el petróleo, porque petróleo y gas siguen senderos diferentes. La situación en el gas ya les advierto que es peor y ustedes adivinarán qué región es más dependiente del gas y si no, ya se lo voy a explicar en breve. Pero empecemos con el petróleo. Bueno, da la casualidad de que los grandes buques, esos de más de 20 millones de barriles, pasan por ahí, pasan por el estrecho de Hormuz porque son los que utilizan los grandes estados árabes del Golfo y también Irán, y dirigidos mayoritariamente a Asia en un 80%. Este tráfico concretamente constituye una quinta parte de la producción mundial y alguien podría decir, bueno, es un 20%, no es tanto, hay un 80% de producción mundial en otra parte, pero es que esto no se mira así. Se mira en términos de cuánto representa ese tránsito marítimo por el estrecho de Hormuz en relación al tránsito marítimo total. Y ahí estamos hablando de un 35 o de un 40%. Y eso sí es mucho. Por eso la relación directa con el precio. Por eso es tan importante que el estrecho de Hormuz se reabra cuanto antes. Hoy ese transporte se ha parado en seco. Significa que algunas refinerías del mundo están secas y dispuestas, por lo tanto, a pagar a precio de oro cualquier petróleo que encuentren por ahí. Sí, es cierto que todavía un puñado de barcos continúa pasando por ese estrecho. Se dice que solo son barcos chinos, porque al parecer China habría presionado a Irán para reabrir el estrecho, cosa importante, porque solo le faltaba a Irán ver cómo sus teóricamente aliados chinos pues también presionan para que no utilice esa carta. Sea como fuere, las dificultades siguen siendo tales en esa región, en el estrecho de Hormuz, que han persuadido a las grandes navieras, a las operadoras y a las aseguradoras. Dicen que son las aseguradoras quienes mantienen cerrado el estrecho de Hormuz o el paso por el estrecho de Hormuz y que no es Irán. Pero está claro que si Irán dijera que no hay o no va a haber ningún problema por el tránsito, pues las aseguradoras reabrirían el paso o permitirían el paso de esos buques asegurados. ¿Qué pasa si ese estrecho permanece cerrado por más de 4 o 5 semanas? Aquí algunos optimistas dicen que los exportadores del Golfo, los países productores del Golfo Pérsico o Golfo Arábico, ese pedazo de mar que está entre Arabia Saudita e Irán, pues podrían buscar rutas alternativas. Pero estos son los optimistas.
Hay algunas opciones, sí, pero no son efectivas a día de hoy. Les explico por qué. Es cierto que Arabia Saudita, digamos, tiene mar por el lado oriental, el Golfo Pérsico, y por el lado occidental, el Mar Rojo. Podría bombear más crudo en la parte occidental, la que da al Mar Rojo, y así evitar pues tener que cargar buques en las costas del Golfo Pérsico y pasar por Hormuz, y en cambio podría cargar los barcos en las terminales del Mar Rojo y dirigirlas desde allí hacia Asia. El problema es que desde ese punto, desde esas terminales que dan al Mar Rojo, pues debería cruzar otro paso, otro estrecho, el famoso estrecho de Bab al-Mandab, del que también hemos hablado muchas veces, porque precisamente está controlado por los hutíes del Yemen, que curiosamente están controlados también desde Irán. Parece que Irán escoge muy bien a sus aliados y no precisamente por una afinidad religiosa. Así que Arabia Saudita no tiene la opción B de enviar barcos desde el Mar Rojo. Ese paso del petróleo saudí por esa zona también es muy peligroso, así que mucho me temo que los optimistas que veían en esta opción pues una solución pues no está clara. La otra opción de Arabia Saudita es enviar los buques Mar Rojo arriba y pasar por el estrecho, por el canal de Suez, y acabar en el Mediterráneo y tener que rodear África y dirigir ese petróleo hacia Asia. Pero eso sería un mínimo de entre 50 y 60 días de transporte marítimo, lo que lo hace inviable. La segunda opción, y esto es favorable, es positivo, y esto es una realidad, es factible, es que los Emiratos Árabes Unidos y otro país llamado Omán controlan los dos lados del estrecho de Hormuz, porque su extensión pues da al mar desde los dos lados del estrecho de Hormuz. Significa que pueden canalizar mucho crudo a través de gasoductos y cargarlos en el lado bueno del estrecho de Hormuz. De hecho, están bombeando todo lo que pueden hacia ese lado derecho, el lado bueno, ¿no? El que queda en el Golfo de Omán, y el que supone que ya está superado el estrecho de Hormuz controlado por Irán. Pero aún y así, estos dos productores pues podrían poner alrededor de unos 3,5 millones de barriles por día, que parece ser que no sería suficiente. ¿Quién tiene el problema entonces? Los grandes productores. Arabia Saudita, ya lo hemos dicho, sin opción de exportar, de sacar su petróleo sin peligro, no tiene opción. Y también los otros grandes productores, Kuwait, Qatar e Irak, que están más hacia el norte del Golfo Pérsico y por lo tanto tienen como única opción pues la obligatoriedad de pasar por Hormuz, por el estrecho de Hormuz, que está hoy colapsado. Así que el estrecho debe abrirse sí o sí si queremos evitar un problema, porque los grandes productores no tienen alternativa. Algunos optimistas dicen que Estados Unidos podría escoltar a los grandes buques que pasan por la zona, por el estrecho, pero consultados los expertos, lo que nos dicen es que esos buques de escolta serían muy vulnerables a las minas navales de Irán y que no es una opción. Seguimos pues ante el riesgo de un cierre efectivo de Hormuz mientras Irán continúe pues resistiendo. Y por lo tanto seguimos ante el riesgo de una disminución del crudo disponible en el mundo. En unos 15 millones de barriles día, se estima. Sí es cierto que la situación antes del conflicto era de un surplus, de un superávit, un exceso de oferta de unos 3 millones de barriles por día, así que en realidad el déficit de crudo en el mundo hoy estaría en unos 12 millones de barriles por día. Pero sigue sonando mucho, de hecho es demasiado. Es como si un monstruo como Rusia o como Estados Unidos o como Arabia Saudita pues parase en seco toda su producción. El mundo lo notaría. Algo de buenas noticias. A fecha de septiembre de 2025, según la Asociación Internacional de Energía, los inventarios de crudo en el mundo eran de 8.000 millones de barriles. La OPEC situaba esos inventarios de crudo en el mundo en 8,5 billones de barriles. Ciertamente, mucho de ese stock de crudo está en el lado malo del estrecho, es decir, está al norte de Hormuz, no puede salir, pero una parte importante sí está en las reservas estratégicas de cada país, es accesible
o están en tránsito. Se calcula que están en tránsito aproximadamente 1,5 billones de barriles o 1.500 millones de barriles. Según los expertos consultados, la combinación de crudo en stock accesible más crudo en tránsito sería suficiente para cubrir cualquier escasez derivada de la interrupción en el Golfo Pérsico durante un año. Pero aquí se acaban las buenas noticias para los mercados. ¿Por qué? Porque aunque tengamos mucho stock en el mundo, stock disponible, esto no significa que los días y las semanas que han de venir sean para nada fáciles. ¿Por qué? Porque el precio del crudo no lo determina el stock de petróleo, sino la cantidad marginal, es decir, la cantidad nueva que fluye al mercado. Así que una continuación de este estrangulamiento a la oferta nueva de crudo dirigirá sin duda los precios al alza, desde los niveles que hoy ya son de por sí elevados. ¿Por qué? Porque los stocks disponibles no serán comercializados. Se los van a quedar los países propietarios. Los más afectados, pues los importadores de crudo. China, India, Taiwán, Singapur, en lo que es Asia, pero Europa también. Y si las economías fuertes que tienen stocks, como Estados Unidos, imponen restricciones a las exportaciones de crudo, pues los efectos adversos podrían incluso ampliarse. Dicho esto, y como un paréntesis positivo, si me lo permiten, la situación no es tan grave como la recesión de los años 80 derivadas del shock del petróleo. No hemos alcanzado esa situación de dramatismo en el crudo. El gas es otra cosa. Y ahora voy con el gas. La situación con el gas, del que Europa depende muchísimo, es menos reconfortante. Aquí los grandes players, los grandes países productores y exportadores de gas son Qatar y Emiratos Árabes Unidos, sobre todo Qatar, que también canalizan por Hormuz el equivalente a 11.000 millones de metros cúbicos de gas natural licuado. Esto equivaldría a toda la exportación de gas de los Estados Unidos, imagínense, o al equivalente al 20% de todo el gas comercializado en el mundo. Por tanto, Qatar es un player crítico. ¿Qué pasa? ¿Y por qué digo que la situación con el gas es menos reconfortante? Porque Qatar no tiene rutas alternativas. Y con el estrecho cerrado, pues la cosa para Europa no pinta bien. De hecho, no pinta nada bien. Algunos buques que transportan petróleo se arriesgan a pasar por Hormuz y se arriesgan a sufrir un ataque. Pero ningún buque de gas, nos dicen, se va a arriesgar. ¿Por qué? Porque si un dron fuera capaz de penetrar un contenedor de gas natural licuado, nos dicen que los efectos serían mucho más devastadores en el caso del gas natural licuado líquido que del petróleo. Así que, mientras Hormuz siga cerrado, el tránsito de gas permanecerá más cerrado, si cabe, que el tránsito del petróleo. Por peligrosidad, pero porque el gran productor, Qatar, no tiene ruta alternativa. Y de ese gas proveniente de Qatar se nutren una parte muy importante, la Unión Europea, a través de Italia. Es cierto que otra parte va a Asia, China, Taiwán, Singapur. El 20% de su gas consumido viene del Golfo Pérsico, de Qatar. India, el 50% de su gas consumido viene de ahí. Pakistán, el 90%. El impacto de todo esto en cada país y en Europa hay que calibrarlo. Y esto va a depender de 3 factores. 1, del mix energético de cada país. ¿Cuánto pesa el gas en ese mix energético? 2, la cantidad de gas almacenado domésticamente. Y 3, la habilidad de cada país de buscar una fuente alternativa. Según esto, hemos hecho los números y podemos concluir lo siguiente. China está bien posicionada. El gas natural licuado importado representa un 20% de su gas consumido, pero el gas representa solo un 10% de su mix energético. Y además tiene más reservas, o unas reservas estimadas de un trillón de metros cúbicos, equivalente a un año de sus importaciones, suficiente como para capear el temporal durante un mes, 2 meses, 3 meses. Taiwán estaba algo peor, el gas representa un 25% de su mix, a diferencia de China, que es un 10%, pero como aliado de Estados Unidos puede encontrar en los Estados Unidos una fuente alternativa. India tiene un problema, el 50% del gas que consume viene del Golfo Pérsico y tiene poco stock. Y la Unión Europea está mal posicionada. En la Unión Europea el gas es un 25% del mix. Es la segunda fuente energética del sistema europeo
Ojo, aquí hay que diferenciar el mix energético del mix eléctrico. En el mix eléctrico el gas representa solo el 17% en Europa, pero en el mix energético el 25%. Por lo tanto, podemos concluir que sí, efectivamente, Europa es altamente dependiente del gas y tiene unos depósitos de gas que están al 30%. Significa que hay muy poco stock. En suma, significa esta situación actual en donde Europa va a intentar rellenar esos depósitos con un mundo de productores disponibles sin capacidad ociosa, pues es una receta perfecta para una alza sostenida del precio del gas en esta región. Por ello, el precio del gas natural licuado subió un 25% en Asia, pero un 40% en Europa. Y esto es bien explicado por estos motivos que mucha gente no entiende. La subida del gas en Europa equivale a un salto del petróleo de 60 a 80. No es tan grave como el salto en el precio del gas que vimos tras la invasión de Ucrania, que equivalía a unos $540 para el crudo. Pero a pesar de ello no debemos llevarnos a engaño, puesto que Europa está experimentando un shock del gas muy, muy desagradable y muy peligroso. Y todo esto, y a modo de conclusión, ¿qué significa? En primer lugar, debo decir que dado el aislamiento absoluto de Irán y dados los enormes intereses de tantos y tantos países, no solo del Golfo Pérsico, sino de fuera del Golfo Pérsico, por una solución rápida, pues tiendo a pensar que esto no se va a alargar más de 4 semanas. También China, como he dicho antes, ha instado a Irán a reabrir el estrecho. Esto lo he leído hoy en una agencia llamada BRICS News. Significa que Irán pues, está muy sola y cuanto más solo está una parte del conflicto, pues más difícil es que resista. Ahora bien, de tener claro que esta situación se va a alargar más, si nos sorprende a todos la capacidad de Irán de resistir y permanecer y mantener jugando esta carta del estrecho de Hormuz, si esto se va a alargar más de 4 semanas, en ese justo instante habría que decidir reducir riesgo. ¿Dónde? Preferiblemente en Europa, por ser el gran perjudicado, el que más coste económico va a pagar y el que más verá afectado su ciclo a raíz de este shock energético. Si esto dura más de 4 semanas, repito, mientras no sea así y siga pensando que no va a durar más de 4 semanas, como creo, pues conviene evitar decisiones impulsivas y pensar pues que va a ocurrir lo que siempre ha ocurrido en estos casos, que tras una reacción negativa del mercado, la cosa se normaliza después rápidamente y las cotizaciones vuelven a dirigirse al alza en poco tiempo. Esto es todo por mi parte. Muchas gracias y hasta la próxima.